Amigos, muy buenas tardes. Un día más, hoy, 19 de julio, vamos a dar inicio a nuestro programa Consultando al Doctor Tantaruna. Empezamos con la primera consulta que nos ha llegado. Señorita Karina, buenas tardes. Muy buenas tardes, amigos. Nuestra primera consulta del día de hoy es: gané un juicio y la empresa se ha declarado en quiebra. Doctor Tantaruna, soy acreedor de una empresa que tenía que pagarme la suma de $20.000 americanos. Así lo ordena la sentencia confirmada. Esta empresa, enterada, como tiene otras obligaciones, se ha declarado en quiebra a través de un proceso concursal ante Indecopi. Dígame, ¿cómo puedo actuar para que se me pague? Pues continúan haciéndome trabajos y ya no se puede embargar en el proceso en quiebra. Oriénteme, por favor. Bien, esta empresa lo que ha hecho es acudir ante el Indecopi para pedir su declaración de someterse a un proceso concursal para declararse en quiebra. Pero los acreedores que tienen obligaciones que cobrar a esta empresa pueden actuar de diferente manera. En el caso suyo, como tiene ya un proceso judicial ganado, tiene que sacar copias certificadas y apersonarse con esas copias certificadas de su sentencia consentida y o ejecutoriada al proceso concursal del Indecopi, para que se le reconozca su acreencia por el monto que ordena la sentencia. ¿Ok? Seguramente usted ahí se va a enterar la existencia de otros acreedores. Entonces, ya en el proceso, ustedes tienen que pedir se realice una audiencia con todos los acreedores para efecto de que ustedes puedan dirigir la empresa si lo desean y o acordar su disolución y liquidación. Si se acuerda lo primero, que la empresa puede ser salvada, entonces lo que tienen que hacer es llevar a elección para considerar que se reemplace a los directores o gerentes de la empresa deudora. ¿Ok? Pero debe tener presente, vamos a poner como ejemplo, vamos a suponer que hayan 20 acreedores. Si hay 20 acreedores, se tiene que tener presente que si ustedes son 19 a quienes le deben, pongo ejemplo, le deben 100 y solamente a uno le deben 100.000, evidentemente el valor de la deuda tiene prevalencia para efecto del voto. Es decir, el voto del acreedor que tiene que cobrar mucho más, ese tiene prevalencia y va a decidir sobre los 99 que tienen una acreencia menor. ¿Qué significa? Que el acreedor que tiene una mayor acreencia es el que tiene mayor fuerza de decisión en este tipo de procesos. Y ellos son los que pueden decidir a quién nombran como gerente y qué es lo que hacen con la institución que se está pidiendo acogerse a este sistema concursal. ¿Correcto? Téngalo presente. Siguiente consulta. Nuestra siguiente consulta es: me están demandando alimentos, pero soy desempleado. Doctor Tantaruna, aprovecho para hacerle mi consulta si es que procede una demanda de alimentos en mi contra. Si la madre de mi hijo, que tiene 15 años, sabe y conoce que soy un desempleado y que muchas veces recurro a la caridad pública para poder sobrevivir, ella me demanda en venganza porque últimamente he tratado de acercarme a mi hijo y recomponer esa relación filial con él, que había dejado por muchos años atrás. ¿Qué puedo hacer en este caso, doctor? Bien, acá esta persona, que es un padre que está reconociendo que no tiene capacidad económica y que no ha tenido relación filial con su hijo. Al tratar de acercarse, la madre, en ejercicio del derecho, le está interponiendo o amenazando con interponerle una demanda de alimentos. Para efecto de la demanda de alimentos, dice la ley que ambos padres tienen la obligación de dar sostenimiento y atención a sus hijos. ¿Ok? Clarísimo. Pero tampoco exonera a alguno de ellos, salvo que tenga alguna incapacidad que no le permita generarse una renta. La excusa de no tener trabajo no es impedimento legal alguno para no proveer de una pensión de alimentos, aunque sea mínima, pero sí está en la obligación de acudirlo. Y la madre en el derecho de demandarlo. Le sugiero que vea esa posibilidad.
si es que usted no está imposibilitado de trabajar. Sabemos la escasez de trabajo, pero le aseguro que cuando llegue usted al juzgado, la jueza, que generalmente son mujeres en este tipo de casos, le va a decir, y con justa razón, usted desayuna, usted almuerza, usted come, su hijo también tiene derecho a eso. Trate de concordar, en todo caso, con la madre, a ver si llegan a un monto adecuado, pero tiene usted que buscar la forma de poder acudir a su hijo, aunque sea con lo mínimo, pero busque que acudir. No hay exoneración por no tener trabajo. Siguiente consulta. Nuestra siguiente consulta es, mi hija se enamoró de su primo hermano y tienen planes de matrimonio. Doctor Tantaruna, mi hija conoció a su primo, el hijo de mi hermana, cuando ella tenía 20 años, y yo no sabía que se veían y eran enamorados. Ella se encuentra embarazada y quisiera la aceptación de nuestras familias para legalizar su unión ante la unión civil y religiosa. ¿Sería legal esta unión? Oriénteme, por favor. A ver, acá estamos ante una relación sentimental. Si prevalece el amor y si es legal este tipo de relación. ¿Qué dice la ley al respecto? Para contraer matrimonio existen algunos impedimentos legales. Existen unos impedimentos legales y la ley civil claramente así lo señala. Dice, por ejemplo, que obviamente no puede haber matrimonio en una relación directa entre la madre y su hijo, entre el padre y su hija. ¿Ok? Y además dice que no pueden contraer matrimonio entre sí hasta el tercer grado de consanguinidad. Escuche bien, hasta el tercer grado de consanguinidad. Entonces la pregunta es, ¿cómo se miden los grados? Porque muchas veces la gente en su conversación común y corriente dice, él es mi primo hermano o ella es mi prima hermana en primer grado. Error, porque así no se miden los grados. Los grados, dice la ley, que se miden siempre partiendo del tronco común. ¿Cuál es el tronco común? El padre y la madre. El tronco del hogar. ¿Correcto? Acá vemos lo siguiente. Pónganse en este ejemplo. Padre y madre, tronco común. Tienen 2 hijos. Lado derecho, lado izquierdo. Ellos son hermanos colaterales. ¿Correcto? Hay una consanguinidad, una relación colateral, consanguínea. ¿Por qué? Porque es el tronco común, son los colaterales. Y los grados se miden partiendo de donde se quiere medir, subiendo al tronco común y llegando hasta el otro grado. Entonces, el hijo sube un grado al padre, es un grado. Del padre al otro hijo son 2 grados. Son consanguíneos en segundo grado de consanguinidad. ¿Ok? Entonces, como la ley dice hasta el tercer grado, ¿qué significa? Con el otro hijo, vamos a suponer, el otro hermano tiene otro hijo. Entonces estamos hablando, tronco común. ¿Cuál es el tronco común de los hermanos? Base. El hijo del padre, que sería el nieto del tronco común, subiendo a su padre es 1 grado. Hasta el tronco común, 2 grados. Bajando al otro hermano, serían 3 grados. Hasta ahí hay prohibición. ¿Eso qué significa? Que no pueden contraer matrimonio el sobrino con el tío. ¿Ven? El tío. Hasta ahí hay la prohibición. Hasta el tercer grado de consanguinidad. Sin embargo, el otro, si tuviera su hija, en este caso, no hay prohibición. No le llega la prohibición. Entonces, los primos hermanos son consanguíneos en 4º grado colateral. 4º grado. Y hasta ahí no llega la prohibición. ¿Ok? En este caso específico, entonces no existe impedimento legal alguno. Quizás alguna resistencia familiar, pero no hay impedimento legal alguno. Menos religioso. ¿Ok? Absuelta la consulta. Siguiente consulta. Consulta. Mis padres están vivos y me quieren dar como herencia una parte de su terreno. Doctor Tantaruna, quiero felicitarlo por su programa de consultas y mi pregunta es la siguiente. Mis padres tienen un terreno y en vida me quieren dar como herencia una parte del mismo. Mi preocupación es de cómo lo irían a tomar mis hermanos, cómo les afectaría. Oriénteme, por favor. Gracias.
Bien, en principio la herencia surge del deseo o del derecho que obtienen los herederos al fallecimiento de alguien. Pero si es su deseo de los padres en vida dar un adelanto de herencia, se llama anticipo de legítima. ¿Ok? Escuchar bien esa palabra, anticipo de legítima. Entonces, para que sea válida el anticipo de legítima y no exista causal de nulidad mañana más tarde por otros herederos que puedan existir, lo que tiene que hacerse es dejar el anticipo en la forma legal que corresponde. Si bien es cierto que tiene que hacerse por escritura pública e inscribirse en el registro, también es cierto que tiene que tenerse en consideración que no se afecte el derecho de otros herederos. Vamos a suponer, hay un terreno que sea de 500 metros y el señor dice que tiene 5 hijos, ¿ok? Vamos a ponerlo de ejemplo, 5 hijos. Supuestamente a cada hijo al fallecimiento del padre le va a tocar, ¿cuánto? 100 metros cuadrados de los derechos y acciones de ese terreno, equivalente, ¿ok? Correcto. Pero el padre dice, yo quiero más a mi hija, le voy a dar un anticipo de legítima y le voy a dar 200 metros. Si le da 200 metros, le puede hacer la escritura, lo puede inscribir, pero cuando fallezcan o en vida incluso, cualquiera de los hijos puede plantear la nulidad de ese acto jurídico. ¿Por qué? Porque se va a presumir que ellos van a recibir menos de lo que les tocaría en herencia. Menos. Se va a reducir su cuota. Se estaría afectando ese derecho. Yo le aconsejo una cosa. Lo que puede hacer, si un padre quiere ayudar a otro hijo, que lo haga por testamento. Porque con testamento puede hacer uso del tercio de libre disponibilidad. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Que un tercio del terreno el señor puede disponerlo libremente. Vamos a poner otro ejemplo. Supongamos que el terreno sea de 600 metros. ¿Ok? ¿Cuál es el tercio? Para hacerlo matemáticamente más fácil, el tercio serían 200 metros, ¿no es cierto? 600 dividido entre 3, 200 metros. Esos 200 metros, el señor puede utilizarlos libremente. Ese es su tercio de libre disponibilidad. Se lo puede regalar a cualquiera de sus hijos, señalando que es su tercio de libre disponibilidad, a su hermano, a su vecino, a su conviviente, a su amante, a quien él desee en su testamento. Decir, mi tercio de libre disponibilidad se lo entrego a A, B o Z. Quedan 400 metros. Entonces, de esos 400 metros se dividen entre los 5 hermanos. Entre los 5 hermanos. Entonces, si a usted le van a responder por heredar los 400 metros conjuntamente con sus hermanos. Clarísimo el tema. ¿Ok? Siguiente consulta. Nuestra siguiente consulta es, quiero inscribir una propiedad que me heredaron. Doctor Tantaruna, quisiera saber cómo puedo inscribir una propiedad inmueble que me dejaron en herencia. Los herederos fallecieron. Tal cual nos han hecho llegar la consulta, hemos transcrito para poder entender de qué se trata la consulta. Pero aparentemente se trata de un terreno que han dejado en herencia y después nos dice que han fallecido los herederos. Entonces los herederos, entiendo que deben ser los herederos directos y esta persona que nos pide la consulta será heredero de los herederos o es el único heredero que queda en vida. Pero le voy a indicar qué se hace para inscribir una propiedad. Primero, quien me cede el derecho por herencia, por compraventa, por donación, tiene que tener sus derechos inscritos en el registro de propiedad a su nombre. Porque esa solamente es la forma válida de dejar formalmente una herencia. Y si es así, y tengo yo el derecho, pues eso me acredita a mí para reclamar mi propiedad. Simple y llanamente eso. ¿Por qué? Porque si se me reconoce mi calidad de heredero en el registro de sucesiones, simplemente hago un traslado de mi condición
de heredero registrado en el registro de sucesiones y le pido al registro público que haga el traslado a la inscripción de propiedad. ¿Ok? Solamente el traslado. Vamos a suponer que se trate de un bien que no esté inscrito en el registro de propiedad. Que el señor haya tenido, el causante lo haya tenido por contrato privado. Si es así, por contrato privado o por cualquier otro documento que aún no haya sido inscrito en el registro de propiedad, el heredero lo que tiene que hacer es, al ser reconocido como tal, es el que ejerce todos los derechos y acciones del fallecido. Todos los derechos. El derecho de acción de reclamar, el otorgamiento de escritura pública, el derecho de hacer que se le reconozca a quien vendió a su causante y hacerlo judicial y legalmente. Solamente de esa forma logrará obtener la inscripción registral. Cualquier ampliación o precisión, estamos a su servicio. No lo dude. Siguiente consulta. Nuestra siguiente consulta es: quiero llevarme a mi hijo al extranjero, pero me piden autorización de su padre. Doctor Tantaruna, me ha salido una oferta de trabajo para el extranjero y quiero viajar llevándome a mi hijo de mi primer compromiso, que nunca lo reconoció. Lo tuve que firmar solo colocando sus apellidos de él, pero en la notaría no me quieren autorizar el permiso de salida, porque no está el padre. ¿Qué podría hacer en este caso? Pues su padre nunca apareció. Oriénteme, por favor. Bien, acá tenemos una persona que le ha salido una oferta de trabajo para el extranjero y quiere llevarse a su menor hijo. Bueno, tiene el derecho, si va a trabajar en otro lugar, llevarse a su hijo. Pero tiene un inconveniente. El inconveniente es que al ir a la notaría a pedir la autorización de viaje, le piden la presencia del padre que está consignada en la partida de nacimiento o acta de nacimiento. Lo que tiene que hacer es simple y llanamente ir al Poder Judicial, solicitar judicialmente la autorización de viaje. Es un proceso no contencioso. Usted tendrá que verificar si existen o no familiares directos de él que estén en su entorno o que usted los conozca, o simple y llanamente señalar de que él nunca tuvo conocimiento ni atención por su hijo, tanto así que ni siquiera lo firmó. Usted tendrá que presentar documentos que así lo acrediten. Ejemplo, usted aparece como apoderada de su menor hijo en el colegio. Usted aparece seguramente en documentos como en el hospital, que es la madre la que se preocupa y tiene. Y es más, sustentar y darle fuerza al hecho de que su padre nunca lo reconoció. Yo le aseguro que el juzgado le va a dar la autorización, pero tiene que ser ya judicialmente, en un proceso no contencioso. ¿Ok? Correcto. ¿Tenemos otra consulta? Siguiente consulta. Consulta. No me va bien en mi empresa y tengo miedo de perder mi casa. Doctor Tantaruna, con mi esposa creamos una empresa y al comienzo de nuestras operaciones nos iba muy bien. Últimamente nos atrasamos en los pagos con nuestros proveedores, pero ya vamos a solucionar eso. Sin embargo, para más adelante, ¿cómo podríamos resguardar nuestro hogar para que no se vea en peligro si nos quieren embargar? ¿Podemos prever en nuestra casa que no se vea afectada por estas deudas que tenemos actualmente? Una pareja de esposos crean una empresa. Y esa empresa les va muy bien al comienzo, pero después empiezan a tener problemas con las personas que los proveen a ellos porque sus clientes en algunas oportunidades no les pagan oportunamente. Entonces ellos no quieren verse involucrados en obligaciones que pongan en peligro su propiedad, su casa, hogar, donde viven con su familia. Entonces estas personas, las que están dedicadas a este negocio o cualquier otro tipo de negocio, tienen una forma de hacer el resguardo. Y ese resguardo se llama la constitución de patrimonio familiar. Escuchen bien, para todos nuestros amigos que quieran iniciar un negocio o un trabajo, la constitución de patrimonio familiar. ¿Eso qué significa? Si yo tengo una casa, mi vivienda, donde tengo mi familia y mis hijos, pero me arriesgo a hacer una empresa, yo tengo el derecho de pedir la constitución de patrimonio familiar. ¿Ante quién se pide? Ante un juez, en un proceso no contencioso, explicándole pormenorizadamente como le estoy explicando yo, explicándole y fundamentándola, ¿no? Requisitos.
Bueno, que la propiedad esté a su nombre. Si lo pide usted y su esposa, tiene que señalar lo que es usted y su esposa con el acta de matrimonio. Si lo pide a favor también de su hijo, porque usted siendo propietario no solamente lo puede constituir a su favor, sino a favor de sus hijos o a la persona que usted indique fundamentando. Entonces, ¿eso qué significa? Que se crea una coraza legal donde ningún embargo, medida judicial, extrajudicial, ni nada los podrá tocar. Va a existir la propiedad en el registro, pero al tener la constitución de patrimonio familiar, es inembargable. Es inembargable. ¿Ok? Correcto. Tampoco lo va a poder enajenar. ¿Eh? Una vez constituido el patrimonio familiar, no lo puede hacer. Para hacer cualquier otra cosa, un cambio más adelante, también tendrá que hacerlo judicialmente el pedido. ¿Ok? ¿Correcto? Sin embargo, también tiene que tener presente otra cosa. Que así como se puede constituir patrimonio familiar respecto de una casa, puede hacerlo respecto también de un local que sea para un negocio, pero solo de uno, no de todos sus negocios, no de todos sus locales, solamente de uno, ¿ok? Que sirve para proveerle sostenimiento, trabajo, alguna relación que genere renta, ¿ok? Cualquier ampliación, estamos a su servicio. Siguiente consulta. Nuestra última consulta del día es: he hipotecado una propiedad y quiero levantarla. Doctor Tantaruna, hace 11 años constituí una hipoteca sobre mi propiedad a favor de una persona que me prestó un capital de trabajo. Esta persona falleció a los 3 años de constitución de la hipoteca. Después de esto no he tenido comunicación con sus herederos. Sin embargo, uno de ellos se acaba de enterar de la existencia de la hipoteca y me ha enviado una carta notarial para el pago de la hipoteca. ¿Qué puedo hacer en este caso? Oriénteme, doctor. Bien, acá es importante que conozca a nuestro público, a nuestros seguidores, el tema de las hipotecas, porque hay una diferencia que es importante. ¿Cuál es esa? Las hipotecas que uno celebra con las entidades financieras y las hipotecas particulares. ¿Ok? Un prestamista, un amigo, un vecino, un familiar que quiere resguardar el préstamo de dinero que me da y el acreedor pide en garantía que su deudor le dé en hipoteca su propiedad. ¿Ok? Es legal, se inscribe en el registro público y está anotada la obligación. Si en caso no paga, el acreedor tiene el derecho de pedir la ejecución de la hipoteca por el monto que está dado en garantía hipotecaria a ese bien, más los intereses, costas y costos. ¿Correcto? Esa es la primera premisa. La diferencia está que las hipotecas particulares prescriben y las de las entidades financieras no prescriben, son imprescriptibles. ¿Ok? Presente siempre eso. Pasen 10, 15, 20, 30 años y su hipoteca, si es financiera, se la van a cobrar cualquier momento y se están incrementando. Pero las particulares prescriben a los 10 años. Como en este caso, han pasado 11 años y este señor, que estaba tranquilo, se ve ahora amenazado por un heredero del causante y del que tenía el derecho de cobranza por la hipoteca. Entonces lo que él tiene que hacer simple y llanamente es ir al registro de propiedad con un documento con firma legalizada y pedir el levantamiento de esa hipoteca, señalando que la obligación surgió hace 11 años y que era una obligación con una persona natural. ¿Ok? Natural. Puede ser una persona jurídica, pero siempre que no sea, repito, una entidad financiera. ¿Ok? Su obligación ya prescribió y también prescribió la hipoteca. ¿Ok? ¿Correcto? ¿Terminamos? Fueron todas nuestras consultas del día de hoy, estimados amigos, y nos vemos en nuestra próxima reunión, en nuestro próximo programa que es, nos despedimos. Sí, muchas gracias. El próximo día lunes. Muchas gracias por escribirnos y sigan viéndonos, por favor, ¿sí? Hasta luego. Gracias Cuídense, por amigos. seguirnos. Gracias por seguirnos.